Dice la palabra de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a orar. Tu palabra nos dice, oh Señor, que todo lo que nosotros hacemos, aun aquellas cosas que son tan cotidianas y comunes para nosotros como el comer y el beber, que lo hagamos para tu gloria, que lo hagamos con el propósito de glorificarte a ti. Esa es la razón de nuestra existencia terrenal y esa es aún la razón de nuestra existencia espiritual. Fuimos creados y fuimos salvados con el propósito de que nosotros te glorifiquemos a ti. Y nosotros te suplicamos, oh Padre del cielo, que nos ayudes para poder no solamente comprender el fin, el propósito de nuestra existencia terrenal y de nuestra salvación, sino también para que lo pongamos por obra, para que nosotros podamos vivir siempre a la luz de esa verdad, tomando en consideración que no nos creamos a nosotros mismos y que no nos salvamos a nosotros mismos. Que tanto la creación nuestra, tanto nuestra existencia física como también nuestra salvación proceden de ti. Oramos, oh Dios del cielo, para que nos ayudes a hacer tal cosa. Y al exponer tu palabra en esta mañana, que seamos despertados a esa verdad, que tu Espíritu Santo una vez más la coloque en un lugar muy visible de nuestra mente para que podamos ponerla por obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema central de la carta a los Romanos, como ya hemos señalado en otras ocasiones, y el corazón mismo del mensaje evangélico es la justificación por la fe como respuesta del pecador a la gracia salvadora que Dios ha obrado en el Señor Jesucristo. Este fue el mensaje central de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Fue la predicación central, el tema central en la predicación de los apóstoles. Fue el tema central en la predicación de la iglesia primitiva. El tema central en la predicación de los reformadores y sigue siendo el tema central de toda iglesia que es fiel al mensaje de la palabra de Dios. Ninguna iglesia que se apega a las Escrituras, ninguna iglesia que es fiel al mensaje de la palabra de Dios puede cambiar la centralidad de la justificación por la fe en Jesucristo como tema central. Sin lugar a dudas, uno de los pasajes más significativos en cuanto a este tema en todo el Nuevo Testamento es precisamente el pasaje que nosotros tenemos por delante y que hace ya varias semanas que nosotros comenzamos a considerar. En los sermones que hemos predicado en los versículos 21 al 25 hasta ahora, hemos considerado 5 cosas acerca de la justificación por la fe. Un tema que nosotros hemos considerado bajo el título la manifestación de la justicia justificante. Y hemos visto 5 cosas básicamente en estos versículos que hemos considerado, desde el versículo 21 hasta la parte A, desde el versículo 21, exacto, hasta el versículo 25, la parte A. Y tengo que hacer este recuento, mis hermanos, porque hemos estado un par de semanas fuera y el domingo pasado que estuvimos aquí no predicamos acerca de la carta, sino que nos apartamos, hicimos un paréntesis y predicamos acerca de otra cosa. Así que tengo que hacer este paréntesis para reubicarlos a ustedes y para aquellos que nos están escuchando quizás por primera vez. ¿Cuáles son esas 5 cosas que hemos considerado en los versículos 21 hasta la parte A del versículo 25?
Bueno, vimos que la justicia que justifica es antilegalista. Vimos en segundo lugar que la justicia fue atestiguada en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Vimos que la justicia se recibe por medio de la fe en Jesucristo. En cuarto lugar, vimos que la justicia divina está disponible para todos. Y finalmente dijimos que la justicia es ofrecida gratuitamente mediante la redención. Hay tres cosas más que yo quiero considerar aquí en el día de hoy. No es lo único que voy a tratar. Creo que hay dos cosas más todavía que me van a quedar pendientes para la próxima semana. Pero en los versículos 25, la parte B, hasta el versículo 28, hay tres verdades más que quiero tratar con ustedes que nosotros encontramos en el texto acerca de esta justicia. Número uno, la justicia que justifica fue adquirida con el sacrificio propiciatorio de Jesucristo. Versículo 25, una vez más, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Las palabras por el derramamiento de su sangre que se mencionan aquí es una referencia clara al sacrificio voluntario de parte del Mesías en lugar de los pecadores. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por medio del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó en favor de los pecadores. 7 siglos antes de su venida, el profeta Isaías habló de este sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6 y versículos 10 al 12, el profeta dijo lo siguiente: ciertamente llevó él, hablando de Cristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, no por sus rebeliones, sino por nuestras rebeliones, molido no por su pecado, sino por nuestros pecados. Ahí está, es un sacrificio sustituto. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, para eso él murió, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. No hay una cita del Antiguo Testamento, a mi juicio, que describa en una manera tan gráfica la justificación que nuestro Señor Jesucristo consiguió en la cruz del Calvario para todos aquellos que depositan su confianza en él. Eso es lo que está profetizando Isaías aquí, repito, 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo irá a la cruz, es lo que está diciendo Isaías. Él va a morir en la cruz, él va a derramar su sangre, él va a llevar nuestros pecados en la cruz. Se va a producir una transacción mediante la cual el Señor va a poner sobre Cristo nuestros pecados, pero va a poner en la cuenta de los pecadores que miren a Cristo por la fe, va a poner la justicia perfecta de Cristo. Y eso es la justificación, y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre.
A pesar de que muchos no lo quieren admitir, lo cierto es que la ira de Dios está sobre el pecador. Lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando estudiamos ese pasaje. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios gravita sobre los seres humanos. Dios está enojado contra el pecado y está enojado contra los pecadores. Él está irado. Pero el único que puede aplacar su propia ira es el mismo Dios. Nadie puede hacer eso. Ningún ser humano puede aplacar la ira de Dios. No, el mismo Dios es el único que es capaz de realizar tal cosa. Por eso Pablo nos dice que el mismo Dios puso a Cristo como propiciación. Puso a Cristo como propiciación. Y seguramente que lo que el apóstol Pablo tiene en mente aquí es la imagen del propiciatorio en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan lo que era el propiciatorio? El propiciatorio en el Antiguo Testamento era aquella tapa que cubría el arca de la alianza o el arca del pacto. En el lugar santísimo había algunas cosas, algunos utensilios que se colocaron en el lugar santísimo. De esos utensilios, uno de ellos era, y el más importante obviamente, era el arca del pacto o el arca de la alianza. Esa arca estaba tapada, tenía una tapa, y esa tapa era el propiciatorio. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año para hacer un sacrificio por el pecado del pueblo y por su propio pecado, era precisamente sobre esa tapa que el sumo sacerdote derramaba la sangre. Ahora, esa tapa tenía dos querubines, dos ángeles protectores. ¿Lo recuerdan? En el extremo, en cada extremo de la tapa había dos querubines. Y esos dos querubines estaban uno enfrente del otro, mirando hacia el arca, pero con la cara tapada, o sea, cubriendo la cara y cubriendo el arca. Y la idea era que cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre sobre la tapa del propiciatorio, esa sangre hacía que la ira de Dios fuese aplacada. La ira de Dios que estaba sobre el pueblo fuese aplacada. Ahora es interesante porque en el Antiguo Testamento esa ira de Dios solamente era aplacado, podía ser aplacada, digamos que temporalmente. No podía ser aplacada de manera definitiva. ¿Y por qué? Bueno, porque tanto el que rociaba la sangre, el que realizaba el sacrificio, era un ser imperfecto, como también el propio sacrificio. Así que esa tapa del arca, que era el propiciatorio, apuntaba ¿hacia quién? Hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien es el propiciatorio, a quien Dios puso como propiciatorio, no para aplacar temporalmente la ira de Dios, sino para aplacarla de manera definitiva. Así que Cristo va a la cruz y realiza en la cruz un sacrificio, pero un sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque el que va a sacrificar es perfecto y la ofrenda que él lleva también es perfecta. Él derrama no la sangre de un animal, sino que derrama su propia sangre. Con la sangre con la sangre de Cristo derramada, entonces la ira de Dios es aplacada. El perdón de los pecadores, el pecado, perdón, de los hombres es expiado. El perdón de los hombres es obtenido. Los seres humanos son libertados de la culpa, del poder y la consecuencia del pecado, y los seres humanos que creen en Cristo son reconciliados con Dios. Todo eso ocurre en la cruz del Calvario. Y hay un detalle interesante, porque cuando nuestro Señor Jesucristo, yo no sé si ustedes lo recuerdan, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, nos dice la palabra de Dios que el lugar donde estaba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo,
aparecieron dos ángeles. ¿Ustedes recuerdan esa escena? Vayan a Juan capítulo 12. Antes de Juan capítulo 12, si quieren, le describí la escena del propiciatorio, pero si quieren leer esa acerca del propiciatorio, algo que se menciona mucho en el Pentateuco, pero de manera muy especial en el libro de Éxodo. Miren el capítulo 25 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 25, versículos 17 al 22. Éxodo capítulo 25, versículo 17 al 22. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Lo ven? 2 querubines, 2 ángeles protectores. ¿La que sí? Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Ven? Dios iba a hablar allí por medio del propiciatorio. Dios se iba a declarar a Moisés, iba a hablar a Moisés, pero también, en otras palabras, Dios iba a tener una relación estrecha con el pueblo. Esa era la idea. Ahora miren Juan capítulo 20. Yo dije 12, versículo 20. Juan capítulo 20. Versículo 12. Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 12. Dios puso a Cristo, no lo olviden, como el propiciatorio o la propiciación. Él va a la cruz y en la cruz realiza su sacrificio. Él muere, ahora Él resucita. Y miren un detalle que nos da el apóstol Juan con relación a Cristo. Versículo 11. Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Dónde estaban los ángeles? Uno en la cabecera y otro a los pies, en los extremos de donde Cristo había sido puesto, en la tumba de Cristo, donde Él había sido puesto. Ahí estaban los ángeles. Exactamente lo mismo que nos dice la Escritura con relación al propiciatorio. 2 querubines, lo pondrás en los extremos. Y ellos van con sus alas a cubrir el propiciatorio, uno enfrente del otro. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tuvo como propósito, entre otras cosas, aplacar la ira de Dios, pero no temporalmente, de manera definitiva. Por eso, gloria al Señor, la ira de Dios ya no está sobre aquellos que han recibido a Cristo por la fe. No tenemos ese problema, mis hermanos. La ira de Dios no está sobre nosotros. Está sobre el impío, pero no está sobre el creyente. En segundo lugar, la justicia justificante revela la necesidad de la cruz. Revela la necesidad de la cruz. Fíjense que Él es la propiciación, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, versículo 25, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muchas personas se preguntan, ¿por qué cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los destruyó ahí mismo,
no acabó con el mundo, no acabó con la raza humana, acabó con el mundo y creó un mundo nuevo. ¿Por qué Dios no hizo eso? Pecó la pareja. Bueno, pero ¿por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué Dios no acabó con todos? O en el diluvio también, ¿por qué le preserva la vida a Noé? ¿Por qué? Bueno, porque no era bueno, podría decir alguno, argumentar alguno. El problema es que Noé, aunque dice la Escritura que era justo, que era un hombre piadoso, él estaba contaminado con el pecado. De manera que Dios podía decir, bueno, déjame acabar con todo y hacer algo nuevo. Y mucha gente se pregunta por qué Dios no hizo eso. Y Dios pudo haberlo hecho. El problema es que si Dios hubiese hecho eso, solamente hubiese revelado, manifestado un aspecto de su deidad, solamente hubiese revelado su justicia, solamente hubiese revelado el atributo de su justicia, pero no hubiese manifestado el atributo de su misericordia y gracia. Y Dios es justo, pero al mismo tiempo Dios es misericordioso. Dios es un Dios de gracia. Y en la cruz, Dios conjugó ambos atributos, ambas gracias que parecen contradictorios e irreconciliables. De hecho, ningún ser humano puede combinar la justicia con la misericordia. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede ser justo y al mismo tiempo misericordioso. Solamente Él puede hacer eso. Ahora, ¿cómo Dios lo hizo? En su plan eterno, y por eso es que Dios no destruyó, no erradicó del planeta, no erradicó del mundo a Adán y a Eva, no acabó con toda la raza humana con el diluvio, no purificó esta tierra de manera definitiva y creó una raza nueva, hizo una nueva creación. Dios no hizo eso porque eso hubiese revelado solamente la justicia de Dios, pero no su misericordia, no su gracia. Así que en el plan eterno de Dios, en su plan redentor, Dios quería que fuese en la cruz que Él manifestase tanto su justicia como también su misericordia. Porque alguien también podría argumentar que Dios es un Dios injusto. ¿Y por qué? Bueno, porque el hombre ha venido pecando y pecando y pecando y tanta maldad en el mundo. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, pero eso la gente lo dice mucho, sobre todo aquellos que dicen ser ateos. No, yo no puedo creer en Dios, porque si Dios existiera no hubiera tanta maldad. Con tantos males que hay en el mundo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios si Él es justo? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios en el pasado pasó por alto esos pecados. Trató con indulgencia, por decirlo de alguna manera, esos pecados. No en el sentido de que Él no lo castigaba, sino en el sentido de que Él no lo castigaba como merecían ser castigados. Porque ¿cómo es que el pecado merece ser castigado? ¿Qué es lo que el hombre pecador merece? ¿Que Dios lo mande al infierno? El hombre pecó directamente para el infierno. Eso es lo que merece. Y Pablo está diciendo, Dios en su paciencia pasó por alto el pecado. ¿Por qué? Porque Él quería en la cruz manifestar su justicia. Pero no solamente su justicia condenatoria, Él quería manifestar también su justicia justificante. En otras palabras, Él quería manifestar su gracia, Él quería manifestar su misericordia. Así que es en la cruz que el Señor Jesucristo juzga el pecado en Jesucristo. Trata a Cristo como un pecador. Lo condena como a un pecador porque lo abandona, se aleja de Él, y Cristo experimenta en carne propia en la cruz el abandono del Padre. Soporta todo el peso de la ira de Dios. Oh, pero al mismo tiempo Dios manifiesta allí su gracia y su misericordia, porque por medio de la muerte de Cristo, Él otorga salvación a todos aquellos que creen en Él.
Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Dios en su paciencia o tolerancia no había castigado los pecados cometidos en el pasado con el rigor pleno que ellos merecían. Tal tolerancia podía haber dejado dudas acerca de la justicia de Dios. Pero en la muerte de Cristo Dios proveyó el sacrificio expiatorio adecuado para hacer posible el perdón para el ser humano sin comprometer al mismo tiempo su justicia. Los pecados habían sido cometidos a lo largo de la historia, pero la manifestación de la justicia de Dios en la cruz había ocurrido recientemente, en la época de Pablo. Así que Pablo hace un resumen en la parte final del versículo 26 acerca del extraordinario pensamiento que ha estado exponiendo. Dice en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Pueden ver lo que Pablo está diciendo claramente? En la cruz Dios castiga el pecado. Todos los pecados que se habían cometido de Cristo hacia atrás, todos los pecados que se habían cometido, Dios lo castiga en la cruz. Y no solamente los pasados, también los presentes y los futuros, para aquellos que creen en Él. Él lo castiga en Cristo, pero al mismo tiempo, por el sacrificio de Cristo, otorga su misericordia. El Dios de la Biblia es justo, pero también es misericordioso. Y en la cruz se ve tanto su justicia como también su misericordia. Dos atributos divinos que parecen irreconciliables se juntan en la cruz. Lo que es justicia para el que paga el rescate, es decir, nuestro Señor Jesucristo, es gracia para el que recibe la liberación, el pecador. Así que la manifestación, la justicia justificante, revela la necesidad de la cruz. Manifiesta la necesidad de la cruz, porque es en la cruz que se obtiene esa justicia mediante la cruz. Finalmente, la justicia justificante exalta la gracia de Dios. Exalta la gracia de Dios. Versículos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aquellos que piensan que la salvación se recibe en base a los méritos personales, como creen muchas personas, creían los judíos en la época de Pablo y algunos gentiles, siempre estarán alardeando acerca de lo bueno que son y de las buenas cosas que hacen. Por eso cuando usted le predica a ciertas personas, mira, tú tienes que convertirte a Cristo. No, yo no tengo que convertirme. ¿Por qué? Porque yo no soy malo, yo soy bueno. Además, mira, yo hago esto bueno por aquí y hago esto bueno por allá. O sea, Dios tiene que darme el cielo. Dios tiene que darme la salvación. Si hay alguien que va para el cielo, soy yo. ¿Por qué? Porque soy bueno. Son personas arrogantes, son personas orgullosas, son personas que se jactan de lo que son y de lo que hacen. Sin embargo, aquellos que han comprendido que la salvación es una obra de Dios de principio a fin, nunca se atreverán a jactarse como algo que ellos ganaran, como algo que Dios está obligado a concederle, sino que siempre exaltarán la gracia de Dios. Por eso Pablo hace una pregunta retórica: ¿dónde pues está la jactancia? Y el mismo apóstol responde: queda excluida. ¿Dónde está la jactancia? ¿Quién se puede jactar de que se ha ganado la salvación? De que Dios lo ha salvado por sus propios méritos, por ser bueno o por hacer cosas buenas. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Y es interesante notar que el tiempo verbal de la palabra aquí, excluida, señala a algo que ha sido eliminado para siempre. O sea, es un tiempo verbal sencillo porque es un tiempo verbal, es un tiempo pasado. En griego es aoristo, lo mismo que el pasado. Y eso señala a algo que se hizo de manera puntual en el pasado.
queda excluida o quedó excluida. Quedó excluida de una vez y para siempre. Nadie puede jactarse en la presencia de Dios y nadie podrá jactarse de ser salvo, de ganar la salvación en base a sus méritos personales. Pero ¿qué fue lo que eliminó para siempre esa jactancia? Pablo responde, primero hace una pregunta, dice, versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Y él dice, no, sino por la ley de la fe. ¿Qué fue lo que eliminó de una vez y para siempre esa jactancia? ¿Qué fue? ¿Las obras? No, dice Pablo, no fueron las obras. Lo que eliminó eso fue, lo que acabó con esa jactancia fue la fe en Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Mi amado hermano de la iglesia, si tú fuiste justificado sobre la base de la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, si Él llevó sobre sí el castigo que tú merecías, si su sangre derramada aplacó la ira de Dios que gravitaba sobre ti, si Él pagó el precio para librarte del pecado y sus consecuencias, entonces no existe razón alguna para que te jactes en la presencia de Dios, porque la salvación es de Jehová de principio a fin. No hemos hecho absolutamente nada para nosotros ganar la salvación, absolutamente nada. Escribiendo a los creyentes en Corinto, Pablo les dice que el propósito para el cual somos salvados por gracia y no por obras es que toda la gloria se la tributemos al Señor Jesucristo. Primero a los Corintios capítulo 1. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 26. Hay muchos cristianos que deberían leer con más frecuencia este pasaje. Sobre todo aquellos que ven cierta bondad inherente en el ser humano y que creen que el ser humano ha hecho algo para ganar la salvación o para obtener la salvación. Deberían leer con más frecuencia este texto. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de ¿qué? De que nadie se jacte en su presencia, pero por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios no fue movido a salvarnos porque vio en nosotros, a diferencia de los demás, a un grupo de hombres y mujeres buenos, llenos de virtudes. No, al contrario, Él vio en nosotros a un grupo de personas necias, débiles, viles y despreciables. Eso es lo que dice el texto. Eso fue lo que Él vio en nosotros. Mi hermano, para que te bajes de esa nube a veces en la que tú andas, bájate de esa nube en la que tú andas, porque eso fue lo que Dios vio en ti. Eso fue lo que lo movió a salvarte. Así que si en condiciones tan desfavorables Dios tuvo a bien salvarnos por medio de Cristo, entonces toda la gloria, toda la honra y todo el honor son para Cristo.
no para nosotros. Esa es la experiencia que Pablo nos comparte en la postrimería de su carrera como cristiano. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Miren, le voy a dar ahora mi background. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley soy un fariseo, en cuanto a celo, un perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y ahora dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún después de 40 años de mi conversión, yo sigo estimando toda la cosa como pérdida y la tengo por basura, por amor de Cristo, o por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y miren ahora, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es darle toda la gloria a Dios. Eso es entender que aún aquellas cosas que eran para mí favorables, palidecen y se convierten en basura cuando yo lo comparo con la salvación que Dios me ha dado por gracia en Cristo Jesús. Algunas palabras para concluir. Comencé diciendo en la introducción que nosotros fuimos salvados, bueno, en la oración introductoria, que nosotros fuimos salvados, que nosotros estamos aquí en este mundo para glorificar a Dios. Pero ¿qué tanto glorificamos nosotros a Dios? ¿Qué tanto nosotros glorificamos a Cristo? ¿Qué tan conscientes somos nosotros de la obra redentora que Cristo ha realizado a favor nuestro para que nosotros vivamos dedicados a exaltar la gracia de nuestro Dios por medio de Jesucristo? Vivir para la gloria de Cristo no es venir los domingos únicamente aquí y decir, oh, Cristo, 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 Cristo. Eso no es únicamente, eso es parte, pero no es únicamente eso. Es que si nosotros comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, nosotros tenemos que exaltar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque todo lo que nosotros somos, todo lo bueno, y todo lo que nosotros tenemos, todo lo bueno, y todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo bueno, es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y tú, querido amigo, que estás aquí en esta mañana, por más que te esfuerces en salvarte por tus propios méritos, siempre te quedarás corto de alcanzar esa meta, porque esa meta es demasiado grande para ti. De la única forma, de la única manera que podrás cruzar el umbral de las puertas de perlas para entrar en la presencia de Dios y gozar con Él y de Él por toda la eternidad es aceptando el sacrificio que Cristo realizó en tu favor por medio de la fe. Es la única manera. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es solamente por la fe en Cristo que tú puedes obtener esta justicia que Dios ha provisto para ti. Así que si estás interesado en escapar de una condenación segura y abrazar un cielo eterno, tienes que venir a Cristo. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tienes que abrazarlo por la fe.
y hacerlo entre tanto que hay tiempo para ti. Entre tanto que esta justicia que justifica está disponible para ti. Padre, gracias te damos por tu palabra predicada. Gracias por asistirnos y ayudarnos. Ahora aplícala, Señor, a los corazones de aquellos que la han escuchado, en cualquier parte que ellos estén, no solamente en esta congregación local, sino también en cualquier lugar. En el nombre de Jesús. Amén.